Yo les hablaba anteriormente de que el Bloodborne es mi juego favorito de FromSoft y uno de mis juegos favoritos en general. Pero en realidad mis juegos favoritos, así top 3, top 5, son todos de la saga Drakengard de Yoko Taro. La verdad es que yo amo a Yoko Taro, encuentro que es un autor impresionante, encuentro que es seco, que es súper inteligente, tiene una forma de ver las cosas realmente original, como que siempre está pensando fuera de la caja, pero además siento que es alguien que es decente como ser humano, que está súper comprometido con cambiar las cosas, con hacer del mundo un lugar mejor y hacerlo a través de los videojuegos, lo cual yo encuentro que es súper original y admirable. Así que yo siento que además es alguien que ha hecho algo, yo sé que igual Hideo Kojima ha hecho cosas similares, pero la forma en que él ha logrado eh, difuminar el límite que separa el mundo del juego con la realidad a través de los finales de su juego es realmente potente, porque al final las cosas te afectan a un nivel psicológico y emotivo y qué sé yo, pero además a un nivel concreto, real, en la vida cotidiana. Esta fue una de las inspiraciones para hacer este video en realidad, este librito que me acaba de llegar, que se llama The Words of Yoko Taro y que es un libro que es de un Kickstarter, así que en realidad no sé qué tan fácil sea de conseguir porque a mí me acaba de llegar y de hecho yo lo encargué, o sea, es de estos libros en que tú de alguna forma lo compras antes de que siquiera se empiece a hacer y así logran financiarlo. Es un libro que contiene más de 20 horas de entrevistas con Yoko Taro y la primera data de poquito después que salió Autómata. Habla sobre su proceso creativo, sobre distintas temáticas. Yo aún no lo leo, pero lo estoy hojeando porque no me podía aguantar. Y de verdad que es súper interesante. Habla aparte de los procesos durante Drakengard, no solo durante Nier. Y como Drakengard igual es un juego que es, los juegos son mucho más difíciles de acceder en el sentido de que para jugarlos tenéis que emularlos. Y la mayoría del contenido que hay adicional está solo en japonés, o sea, ni siquiera en inglés. Así que si les gusta Yoko Taro. Luego tengo este libro que está solo en japonés, lo cual es súper triste porque yo no sé japonés. O sea, estudié un año, pero mi nivel es miserable. Pero que para mí es súper relevante porque es el libro sobre Nier Reincarnation, que aunque parezca sorprendente para muchos, es mi juego favorito de Yoko Taro. Porque a pesar de que es uno de los juegos menos populares por el hecho de ser un juego de celular y que era un gacha, aunque fuera súper amigable, de hecho el primer juego de celular que yo jugué en la vida, el único que he jugado, a mí me gustaba mucho la historia, siento que cerró de alguna forma perfecta todos los cabos sueltos que habían a lo largo de la saga y además termina en una nota súper positiva, siento que es el juego que termina más esperanzadoramente, pese a que las historias a lo largo del juego son súper tristes. De hecho, probablemente es el más doloroso si uno lo ve desde la perspectiva de los personajes, como a nivel individual. Pero el final, de alguna forma, da esperanza de que pueda haber un cambio. Es el primero en que realmente da la sensación que se puede romper el ciclo en el que está atrapado el mundo humano en el juego de Yoko Taro. Y es un libro que está en japonés, pero que tiene los diseños de personajes, las historias de las armas en japonés, eh, información sobre los distintos eventos, sobre los enemigos. Este es un juego que a mí me encantaban los personajes, me encantaban las historias particulares de ellos. Es un juego súper trágico. Yo creo que es el más trágico de todos los juegos de Yoko Taro, lo cual es harto decir. Y, y aparte tiene información, contenido que no logró estar en el juego porque se cerraron los servidores una vez que se completó la historia y habían eh, historias de eventos o de personajes que quedaron fuera, por ende, y que están aquí. Están en japonés, por ende yo no las entiendo. Pero yo sé que hay fans que las han traducido y uno las puede leer a través de internet, así que el contenido igual está disponible. Yo espero que algún día lo traduzcan, aunque sea al inglés. Yo le tengo mucho cariño a este juego. Yo lo empecé a jugar en un momento en que estaba súper mal, porque la Kyoko estaba enferma, estaba enfermándose y fue un periodo súper duro. Y me acompañó todos los días, porque como no lo podía jugar en el celular, yo estaba tirada en la cama o esperando que me llamaran de la clínica. Y
y lo jugaba mientras tanto. Así que yo siento que me ayudó harto y me acompañó mucho. Por eso lo tengo mucho cariño. Había muchos rituales, por ejemplo, la arena terminaba el domingo y en el horario de acá era como, no sé, a las 4 o 5 de la mañana. Yo ponía la alarma como a las 3 para despertarme y poder jugar la última horita y mantenerme en el ranking. Así que, de hecho, yo siempre pienso que si Yoko Taro vuelve a sacar un juego, como todos esperamos, no necesariamente tiene que ser de la saga Drakenier, porque yo siento que efectivamente Reincarnation la concluye súper bien. Es un cierre perfecto. Me gustaría que fuera igual un juego para celular, o sea, si es para consola maravilloso, pero si es para celular, yo lo jugaría feliz, feliz. Luego tengo este libro que yo sé que está en español, porque yo lo he visto acá, que se llama The Strange Works of Yoko Taro, y que hace un recorrido sobre la obra de Yoko Taro, el proceso creativo, anécdotas, se enfoca en el tema de la música, el trabajo con Mónaca, las estructuras. Es un libro súper interesante si a uno le gusta Yoko Taro y su obra. Y es bonito, es como de tapa dura, no tiene, creo que no tiene ilustraciones, pero, pero tiene una introducción, por ejemplo, que está escrito en primera persona por Yoko Taro. Claro, una carta. Hola, este es Yoko Taro. Y que yo la encontré súper buena y que te refleja súper bien quién es Yoko Taro y la visión que tiene de los videojuegos y de la realidad. Luego tenemos estos, bueno, voy a partir con este, que esta es de Nier Replicant. Nier Replicant tiene, creo que 2 libros traducidos al inglés. Uno, si no me equivoco, es el recorrido del juego, con información adicional. Y este, que a mí me parece más interesante, es un libro en que es una compilación de historias cortas. Son cuentitos sobre los personajes y distintas experiencias que tienen que no están en el juego. Y que te ayuda a profundizar un poco en sus motivaciones, en su forma de ver las cosas. Es un libro súper interesante, obviamente si a uno le gusta la historia de Nier Replicant. Y este que es el equivalente en Automata. Automata tiene 3 novelas, creo, sin contar los cómics y qué sé yo, traducidas al inglés, que una es la reconstrucción de lo que ocurre en el juego, pero con mucha información adicional. Igual es interesante porque uno va comprendiendo mejor lo que está ocurriendo y por qué los personajes actúan como lo hacen. Pero uno se lo puede saltar, si en realidad no está tan interesado, o si con el juego es suficiente, o el anime, o qué sé yo. Pero este tiene historias cortitas y hay algunas centradas en los personajes. Hay una que es un paralelo, que es Memory Cage y Memory Torn, sobre la relación complejísima que tienen Yubina y Inés, y que yo siento que aporta N si uno jugó el juego. Bueno, tienes que haber jugado el juego primero, en verdad, si no, no te interesaría. Pero además tiene historias que están centradas en personajes de repente, no sé, una máquina X, y que son súper emotivas y interesantes, escrito por Yune Shima, igual que este. Bueno, Yune Shima escribe casi todos los libros de videojuegos, por lo menos de Square Enix, yo tengo varios. Y yo nunca sé si realmente escribe increíble o a uno le gustan los libros porque uno ama el videojuego en el que están basados. Pero uno igual los disfruta. Y bueno, el otro libro es el Georgia Boys, que tal vez en otra ocasión les voy a hablar de él, pero que cuenta un poco sobre un escuadrón experimental de Georgia previo al Georgia que uno ya conoce en el juego, en que los androides eran hombres, y habla un poco sobre la creación de Georgia. Bueno, hay muchos más libros de Automata, obviamente están las guías y hay otros textos. De Drakengard es mucho más difícil porque hay muy poca cosa traducida, incluso al inglés. Pero este es un buen comienzo si es que quieren profundizar un poquito más en el universo de la mente maravillosa que es Yoko Taro.